Entonces quedamos así. Estábamos viendo las propiedades de las desigualdades. ¿Listo? Estábamos viendo las propiedades de las desigualdades. Entonces, bueno, por aquí hay algunas cosas que hemos hecho. Listo. Entonces, por aquí están, ¿vale? Por ejemplo, aquí están estructuras de orden. Habíamos visto pues que habían un conjunto de números reales a los que llamábamos reales positivos y pues todos sabíamos básicamente de qué se trataba, ¿no? Entonces los reales positivos pues tienen unas ciertas propiedades y estas dos propiedades las llamamos, una le llamamos tricotomía, lo que significa que todo número real cumple una y solamente una de las siguientes proposiciones. O ese número real es positivo, o es negativo, o es el cero. ¿Listo? Por eso está puesto así. O A es real positivo, o menos A es real positivo, o A es cero. Solamente una de esas propiedades. Significa entonces palabras más, palabras menos, que no hay números reales que sean positivos y negativos al mismo tiempo. ¿Listo? Y que el cero no es ni positivo ni negativo. Y otra propiedad es clausurativa, simplemente decía pues que si teníamos dos reales positivos, la suma también nos daba un real positivo y la resta también nos daba un real positivo. Esas dos propiedades pues las habíamos visto ya. Y habíamos definido, bueno, más cosas, habíamos definido intervalos, por ejemplo, y habíamos definido intervalo abierto, intervalo cerrado, semiabierto, semicerrado, intervalos al infinito y todo esto. Ya hemos dicho pues que esos intervalos eran importantes porque muchas veces la solución de una ecuación da como resultado un intervalito. Entonces, pues bueno, por eso hay que tenerlos en una solución de una inecuación, perdón. Da como resultado un intervalito. ¿Listo? Ahora pues vamos a continuar, vamos a acabar de ver las propiedades de los números reales que nos faltan. Faltan algunas propiedades, entonces hay que acabarlas de ver y bueno, entonces vamos a hacer. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? Bueno, entonces vamos a definir las propiedades de orden. Estas son las propiedades de orden. La primera propiedad con respecto a las desigualdades, coloquemos aquí propiedades, ¿vale? Propiedades. Y entonces la primera propiedad con respecto a las desigualdades es esta que llamamos reflexiva. Y pues parece algo, de hecho, parece hasta trivial, parece estar muy lógica, parece muy sencilla y es simplemente que puede darse el caso de que A sea menor o igual que A. Bueno, eso de ahí pues se da, se tiene. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que nosotros decíamos que decir A menor o igual que B, pues lo que va a significar es lo siguiente. A menor o igual que B significa es o bien que A es menor que B o bien que A es igual a B, ¿cierto? A es igual a B. Entonces, A menor o igual que B, pues deja abierta la posibilidad a que se dé la igualdad, ¿vale? Y efectivamente eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando aquí. A menor o igual que A, pues lo que eh, significa es que, bueno, el caso de que A es igual a A, pues es el que se está cumpliendo, ¿cierto? El caso A igual a A se está cumpliendo. Entonces, bueno, esa es la situación. Eso es lo que pasa ahí, ¿vale? Entonces, esa es una primera propiedad. Le dicen reflexividad. Le dicen reflexiva. Entonces, pongamos aquí reflexiva. ¿Listo? Propiedad reflexiva. Significa que A es menor o igual que A. La antisimétrica, la propiedad antisimétrica, que es la que sigue, pues nos dice lo siguiente. La propiedad número 2 se llama antisimetría. Y nos dice que si nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de que un número A sea menor que B, ¿vale? Pero además tenemos también de que B es menor o igual que A, ¿cierto? Esto implica entonces que no hay otra opción a que sean iguales. Es decir, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A al mismo tiempo, pues entonces no deja más opciones a que sean iguales. ¿Listo? A que A sea igual a B. Eso tiene que ver, de hecho, con la propiedad de tricotomía. ¿Por qué?
Porque imaginen lo siguiente. ¿Qué tal si por ejemplo, de la segunda igualdad, yo paso el A a restar, entonces me quedaría así. B menos A es mayor o igual que 0. Y de la primera paso el A a restar, entonces me queda B menos A es menor o igual que 0. Entonces me queda por un lado que B menos A es mayor o igual que 0. Y por otro lado, me queda que el mismo B menos A, el mismo número B menos A es menor o igual que 0. Es decir, como que es positivo y es negativo al mismo tiempo. Y la propiedad de tricotomía no deja hacer eso, ¿no? La propiedad de tricotomía dice, bueno, si un número tiene solamente tres posibilidades, o es positivo, o es negativo, o es cero. Entonces, ahí ya quita la opción. No puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. Esto implica, entonces, la tricotomía implica que lo que va a suceder aquí, lo que tiene que tenerse, es que B menos A, el número de B menos A es cero. O lo que es lo mismo, A es igual a B. Que es justamente lo que está mostrando esta propiedad de acá. Entonces, esa propiedad 2 que pusimos ahí, pues básicamente es consecuencia de la tricotomía. ¿Listo? Esa propiedad se llama antisimetría. Entonces, coloquemos el nombre por aquí. Antisimetría se llama esta propiedad. Pongamos, vamos a escribir aquí. Pongamos antisimetría o antisimétrica. Antisimétrica. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta segunda propiedad. Una tercera propiedad es la transitividad. Esta tercera propiedad dice, si nosotros tenemos que A es menor o igual que B, y a su vez tenemos además que B es menor o igual que otro número C, ¿qué significa esto? Bueno, pues en otras palabras, que A es menor o igual que C, ¿cierto? ¿Cómo decir 3 es menor o igual que 5 y 5 es menor o igual que 8? Entonces, pues, en consecuencia, 3 es menor o igual que 8. Básicamente es eso. Esa propiedad es transitividad. Esta es la transitividad. Esta es la transitiva en relación a las desigualdades. ¿Listo? A menor o igual que B y B menor o igual que C implica pues que A entonces es menor o igual que C. ¿De acuerdo? Y miren que acá hay otras propiedades además. Por ejemplo, esta propiedad número 1 del teorema 2.3.1, esta propiedad número 1 sí la vamos a utilizar bastante. Dice así, propiedad número 1 dice así, voy a colocarla como 4. Dice, si nosotros tenemos, si A es menor que B y C es menor que D, entonces A más C es menor que B más D. Aquí le podemos colocar hasta menor o igual. Entonces, lo que dice esta propiedad es que si nosotros tenemos A menor o igual que B y B menor o igual que C, entonces eso significa que nosotros podemos sumar estas desigualdades. Es como si hiciéramos esto que voy a hacer aquí. Es como si nosotros tuviésemos A menor o igual que B y C menor o igual que D y cogiéramos y sumáramos estas desigualdades y no cambia la desigualdad. Entonces sumamos a izquierda, entonces nos queda A más C menor o igual que, sumamos a derecha B más D. Entonces, eso es básicamente lo que podemos hacer ahí. Si tenemos dos desigualdades, entonces podemos sumar a ambos lados. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora bien, esta cuarta propiedad, digamos que tiene una cuarta propiedad ítem B, que es un caso particular, de hecho es un caso particular, y pues lo que va a decir esta cuarta propiedad ítem B es lo siguiente, si nosotros tenemos A menor o igual que B y un número C que pertenezca a los reales, pongámoslo, y C que pertenezca a los reales, entonces nosotros podemos sumar a ambos lados esa misma cantidad C. Entonces podemos sumar a ambos lados esa misma cantidad C. Y nos queda que entonces A más C es menor o igual que B más C. En otras palabras, esta cuarta propiedad que acabamos de copiar aquí, esa cuarta propiedad
Lo que nos dice es lo que nosotros hacemos en la práctica, ¿no? Esta cuarta propiedad es esa propiedad que nos dicen que si algo está sumando a un lado, entonces pasa a restar al otro lado, y que si algo está restando a un lado, entonces pasa a sumar al otro lado. Si algo está sumando, pasa a restar, y si algo está restando, pasa a sumar. Es esta cuarta propiedad la que se refiere a eso. ¿Listo? Esa es la propiedad oficial. Como yo les comentaba alguna vez, la propiedad esa de que si algo está sumando pasa a restar, y eso, pues eso realmente no existe en ningún libro, eso no está de manera oficial en ninguna parte. La que está de manera oficial es esta que estamos acabando de copiar aquí. Lo que dice es que podemos, en una desigualdad, sumar una misma cantidad a ambos lados. ¿Listo? Esa es la propiedad oficial que se refiere a eso. Entonces, bueno, pues ya sabemos, en la práctica, entonces, en la práctica, eh, ahora entonces es posible lo que está sumando pasarlo a restar, y lo que está restando pasarlo a sumar sin alterar la desigualdad. ¿Listo? En la práctica. Con la suma, pues no hay mayor inconveniente. El que da realmente inconveniente es con la resta. ¿Listo? El que da realmente inconveniente es con la resta. Entonces, esta propiedad número 5, perdón, el que da realmente inconveniente es con la multiplicación. Está equivocando ahí. Con la multiplicación. Dice así: si nosotros tenemos A menor o igual que B y tenemos C, pero C positivo. Profe, una pregunta, ¿cómo se llamaba la propiedad 4? No, estas no tienen nombre. Mira que estas de acá no tienen nombre. De hecho, estas simplemente son eh, parte de este teorema 2.3.1, pero no tienen nombre. No aparecen en ninguna parte oficialmente con nombre. ¿Vale? Entonces, esta propiedad 4 no tiene oficialmente nombre. Por eso no le puse ahí. ¿Listo? Ni la 5 tampoco, ni la 5B que vamos a utilizar. Entonces, quedaría así. Si A menor o igual que B, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos multiplicar a ambos lados por ese número B, por ese número C, por un número C. Queremos multiplicar a ambos lados de esa desigualdad por ese número C. Resulta que cuando C es positivo, como en este caso, o incluso cero, no hay mayor problema. Uno puede multiplicar a ambos lados de la desigualdad sin alterar nada, sin cambiar nada. Entonces, esto lo que nos indica es que A por C es menor o igual que B por C. ¿Listo? Pero eso es por el caso en que C es positivo, o cuando menos cero. Porque si C es negativo, entonces sí hay inconvenientes. Cuando C es negativo, sí altera la desigualdad. De eso ya hemos hecho algunos ejemplos incluso. Cuando C es negativo, nosotros tenemos así: A menor o igual que B, y C negativo, voy a colocar en este caso, ¿cierto? C negativo. Entonces, nosotros podemos multiplicar a ambos lados de la desigualdad, es cierto, A por C, B por C, podemos multiplicar a ambos lados de la desigualdad, pero la desigualdad debe cambiar. Si nosotros multiplicamos por algo negativo, la desigualdad debe cambiar. Aquí ya no es menor o igual, sino que pasa a ser mayor o igual. Y así, siempre que nosotros estemos multiplicando por cosas negativas, entonces la desigualdad debe cambiar. Esta propiedad número 5 se refiere a esas operaciones que hacíamos de que si algo está multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir, y que si algo está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Vale? Pero entonces, cuando estamos hablando de desigualdades, no es tan sencilla la situación. Hay que diferenciar esos dos casos. Si lo que pasamos a dividir es positivo, entonces no hay mayor inconveniente. Pasamos a dividir o a multiplicar lo que sea, y bueno, se mantiene la desigualdad. Pero si aquello que pasamos a dividir es negativo, entonces, bueno, inconvenientes, porque la desigualdad debe cambiar el sentido. Entonces, eso incluso, pues como les decía, ya lo hemos mantenido, ya lo hemos utilizado en algunos ejemplos, pero aquí ya lo hacemos oficialmente. Esa es la propiedad oficial. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, durante toda su carrera, durante toda su vida, dicho, porque la propiedad no va a cambiar nunca, entonces, bueno, hay que tener cuidado
con eso que pasamos a dividir o con eso que pasamos a multiplicar en las desigualdades. ¿Listo? En las desigualdades. Y bueno, finalmente pues quedan unas cuantas propiedades bastante sencillas. Por ejemplo, la siguiente, miren. Por ejemplo, la siguiente. Esta 5, esta 6, pongámosle 6. La propiedad número 6 dice lo siguiente. Estas ya son más sencillitas. Dice lo siguiente. Dice, si nosotros tenemos dos números A, B que se están multiplicando y el resultado es positivo, o sea que A por B es mayor que 0, esto se da si y solo si se da siempre y cuando sucedan dos cosas. Siempre y cuando sucedan dos cosas. Pues que los dos sean positivos, al mismo tiempo, o bien que los dos sean negativos, ¿cierto? Eso pues es prácticamente trivial para nosotros. Si nosotros sabemos que hay un producto, hay dos números que se están multiplicando y bueno, si el resultado es positivo, entonces solamente hay dos opciones. Que los dos números sean positivos o por la ley de los signos, ya sabemos, por la ley de los signos, que los dos números sean negativos, porque negativo y negativo da positivo. Entonces, bueno, eso es la propiedad número 6. ¿Listo? Para multiplicar dos números que el resultado es de positivo, pues tenemos simplemente esas dos posibilidades. Y la propiedad número 7, bueno, para multiplicar dos números y que el resultado me dé negativo, que A por B me dé menor que 0, pues tenemos dos opciones muy parecidas a las de anterior. Solamente que para que dé negativo, pues uno de ellos debe ser positivo y el otro negativo, ¿cierto? O el primero debe ser el negativo y el segundo debe ser el positivo. Palabras más, palabras menos, para que el producto de dos números me dé negativo, pues al menos uno de ellos debe ser negativo. ¿Listo? Al menos uno de ellos debe ser negativo. Entonces, bueno, esa es la propiedad número 7. ¿Listo? Se utiliza bastante también, incluso se utiliza mucho en la resolución de ecuación y de inecuaciones. Y finalmente podemos utilizar esta propiedad número 8, propiedad que también ya habíamos utilizado antes. Dice lo siguiente, para cualquier A número real, para cualquier número real A, nosotros tenemos que si lo elevamos al cuadrado, pues ese resultado es mayor o igual que 0, ¿vale? Por la ley de los signos. Si A es positivo, pues elevarlo al cuadrado me da positivo. Si A es negativo, pues elevarlo al cuadrado me vuelve a dar positivo por la ley de los signos, ¿cierto? Y si A es 0, pues me da resultado 0. 0 al cuadrado, 0. Entonces, ahí está. Y finalmente, la última propiedad, aquí está. La última propiedad que copiamos. Si A es real con A distinto de 0, si A es un número real distinto de 0, entonces nosotros vamos a tener que A y su inverso multiplicativo tienen el mismo signo. ¿Listo? Esa situación de aquí, pues bueno, también no es tan clara, no es tan fácil, pero por el momento pues vamos a aceptarla. Dice que si A es un número real distinto de 0, entonces el inverso multiplicativo también tiene el mismo signo. Quiere decir entonces que si A es positivo, entonces A a la menos 1 también es positivo, y que si A es negativo, entonces A a la menos 1 también es negativo. Recuerden que A a la menos 1 es el inverso multiplicativo y es 1 sobre A, ¿no? Entonces, como quien dice, si A es real y si A es positivo, entonces 1 sobre A también es positivo. Si A es negativo, entonces 1 sobre A también es negativo. ¿Listo? Esa es la situación. Estas son las 9 propiedades de los números, de las desigualdades en los números reales. Si juntamos estas propiedades que tenemos hasta el momento aquí con las propiedades, con las 13 propiedades de axiomas de cuerpo que teníamos antes, bueno, ahí se unieron absolutamente todas las propiedades de los números reales. Esas son las propiedades que siempre vamos a trabajar. Esas son las propiedades que deben saberse, esas son las propiedades que deben tenerse en cuenta. ¿Listo? Entonces son 21 propiedades en total que hay que tener en cuenta. Y pues bueno, no parecen muchas, pero pues al final uno se las termina aprendiendo. ¿Listo?
La idea es saberlas aplicar bien. La idea es que cuando hagamos algo en matemáticas, pues no vayamos en contra de una de esas posibilidades, que no vayamos en contra de esas posibilidades. ¿Listo? Vamos a resolver alguna que otra inecuación, no sé, miremos por aquí. Vamos a resolver esta, por ejemplo, esta me gusta. Vamos a resolver esta inecuación de acá para que veamos cómo utilizar las propiedades de ahí. ¿Listo? Entonces, voy a copiarla, voy a tratar de copiarla por aquí. Aquí, bueno, aquí está. De hecho, aquí está. Entonces voy a copiarla y voy a pegarla acá, ¿vale? Para que la resolvamos. Entonces quedaría algo así. Ejemplo, esta inecuación me gusta por lo siguiente, por eso quiero resolverla con ustedes también. Me gusta por lo siguiente. Les voy a explicar por qué es interesante. Vamos a resolver esta inecuación que está ahí. ¿Listo? Como ustedes les comenté en alguna ocasión, una inecuación puede tener como resultado, como solución, un intervalo. Entonces, probablemente al resolver esta inecuación, pues nos dé como resultado es un intervalito. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y la inecuación, pues también la idea de la inecuación es despejar la variable x. Esa es siempre la idea tras la inecuación, despejar la variable x. Eso es lo que queremos y eso es lo que tratamos de hacer. ¿Listo? Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, bueno, si yo miro la inecuación y quiero resolverla, me doy cuenta de que tengo un x por aquí en el denominador y un x menos 4 en el otro denominador. Entonces, ¿qué quisiera uno? Pues uno quisiera tomar ese x y pasarlo a multiplicar al otro lado, ¿sí? ¿No? ¿Cierto? O pasar este x menos 4 al otro lado a multiplicar. Eso es lo que quisiera hacer uno. ¿Para qué? Para quitar esos x del denominador y bueno, ir poco a poco despejando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quisiera hacer. Por ejemplo, si yo quisiera pasar el x acá, ese x que está en este momento en morado, si lo quisiera pasar al otro lado al numerador, pues lo quisiera pasar a multiplicar, pues bueno, ¿qué pasaría? Resulta que no es tan sencillo. Resulta que no es tan trivial pasar ese x al otro lado a multiplicar. ¿Por qué? Porque resulta que x es una variable o una incógnita. X es una variable. Y como tal, no sabemos qué signo tiene. Puede ser que x sea positiva, puede ser que x sea negativa o que sea de ambos, o que tenga algunos valores positivos, algunos valores negativos. Entonces, x en general no sabemos qué signo tiene. ¿Listo? Y eso dificulta las cosas, porque el no saber el signo, ya saben que si yo paso a multiplicar, y si es algo positivo, entonces la desigualdad se mantiene, ¿cierto? Pero si es algo negativo, la desigualdad debe cambiar. Y en este caso, pues, el no saber si X es positivo o negativo, pues me impide saber si yo debo o no debo cambiar la desigualdad. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con pasar a multiplicar expresiones que tengan variables. Lo mejor es, es tratar de no hacerlo, es tratar de no pasar a multiplicar expresiones que tengan variables. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer, por ejemplo, es tomar la expresión de la derecha y pasarla a la izquierda a restar. Eso sí es permitido. Nosotros sabemos que con la suma y la resta no hay problema, ¿cierto? El problema lo da la multiplicación y la división. Entonces, pasar a restar eso que está en la derecha a la izquierda es permitido. O pasar a sumar cosas al otro lado también es permitido. Entonces, eso lo podemos hacer sin importar si X es positivo o negativo. Entonces, bueno, ahí ya hay una manera de solucionar eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy entonces a sumar estas dos expresiones que tengo aquí en la izquierda de esta desigualdad. Entonces, recuerden cómo se suma eso, ¿no? P sobre Q más Q sobre R. Lo que hacemos es multiplicar los denominadores, Q por R, y los numeradores para el numerador multiplicar en X, ¿no? Incluso. Sería entonces P por R
más, perdón, aquí es P sobre Q. Pongamos una S aquí para que no sea la misma Q. Pongamos una S. ¿Listo? P por R más Q por S, para que no sea la misma Q. Q por S. ¿Listo? Así hacíamos esa suma y así se hace siempre. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso. Ponemos una sola línea, multiplicamos denominadores, esto es X menos 4 por X, multiplicamos denominadores, y para el numerador multiplicamos en X. X menos 2 por X, X menos 2 por X, y los otros serían menos X menos 4 por X más 2. Y esto es menor que 0. La desigualdad ahí no ha cambiado, no tiene ningún problema. Y entonces, bueno, convertí esas dos fracciones en una solita. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Ahora lo siguiente entonces es simplificar básicamente. Voy a entonces aplicar ley distributiva, por ejemplo, aplicar ley distributiva para eliminar paréntesis. Entonces multiplico X por X y X por menos 2. Acá también, entonces multiplico X con todos. Y bueno, vamos entonces a aplicar ley distributiva. ¿Listo? Entonces quedaría así. Yo le quito un poquito a esto. Entonces quedaría algo así. Quedaría X por X me queda X cuadrado. X por menos 2 me queda menos 2X. El menos que está aquí vigente, que es este menos. Y ahora los otros paréntesis serían entonces todos contra todos, ¿no? X por X es X cuadrado. X por 2 es 2X. Menos 4 por X es menos 4X. Y menos 4 por 2 es menos 8. ¿Listo? Sobre X menos 4 por X. Y esto es menor que 0. ¿Listo? Ahora, yo sé que cuando hay un signo menos que precede a un paréntesis, entonces ese signo menos cambia todo lo que está en paréntesis. Le cambia de signo a todo lo que está en el paréntesis. Entonces quedaría así. X al cuadrado menos 2X, no he hecho nada con él. Pero el signo menos precede a este paréntesis, entonces cambia de signo. El x cuadrado que es positivo lo cambia a negativo. El 2x que es positivo lo cambia a negativo. El menos 4x negativo lo cambia a positivo. Y el menos 8 lo cambia a más 8. Y todo esto sobre x menos 4 por x menor que 0. Y ahora simplifico. Voy a ver qué puedo simplificar y cancelar. Por ejemplo, bueno, aquí hay uno, x cuadrado. Menos x cuadrado y menos x cuadrado dan 0, se cancelan. Entonces los quito, ¿vale? Y las x también parece que se cancelan. 4x menos 2x da 2x, menos otras 2x da 0. Entonces las x también se cancelan ahí. Finalmente, obtengo solamente en el numerador 8 y en el denominador x menos 4 por x. Y esto es menor que 0. ¿Listo? Bueno, como ustedes ven, resolver desigualdades no es una Profe, tarea. una pregunta. Dime, claro. Eh, Arriba usted canceló menos 2x y menos 2x, ahí no se sumarían. Lo cancelé con el 4x. Con el Ah, 4x, perdón, si no había visto. ¿cierto? Entonces, con ese x se canceló. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo, resolver en ecuaciones no es fácil. Hay que hacer muchos ejercicios de esto. ¿Listo? Entonces, ahí les voy comentando. A uno le cuesta mucho aprender el tema, le cuesta mucho resolverlas bien. Y es que muchas veces las inecuaciones requieren también sentido común, no solamente pues la parte operacional, la parte de saber bien las propiedades y todo eso, sino que también requieren sentido común en muchas de las... Profe, Dime, claro. una pregunta, puede ser un momentico lo de la gráfica allí. La parte de abajo no debería multiplicarse el 4, el x menos 4 con la x de al frente. Ok. La distributiva, me dices tú. Sí, Hacer distributiva aquí. ¿Sí? ¿Esa? sí. Ok. Bueno,
¿Se puede hacer distributiva? Sí, se puede hacer distributiva ahí. Puedo multiplicarla. ¿Qué me quedaría en el denominador? Me quedaría básicamente x a la 2 menos 4x, ¿cierto? Eso sería lo que me queda en el denominador. ¿Se puede hacer distributiva? Sí, se puede hacer distributiva. ¿Es correcto aplicarla? Sí, es correcto aplicarla. No hay problema con aplicarla. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si bien se puede hacer, si bien es correcto, no es conveniente hacerlo. No me conviene hacerlo. ¿Por qué? Por justamente el comentario que iba a hacer. Las desigualdades o las inecuaciones, resolverlas es un tema complicado porque también requiere bastante práctica, bastante experiencia, requiere también bastante sentido común. ¿Listo? Mira el pasito que voy a hacer ahorita, el que voy a hacer adelantico de esto y ya te explico por qué no me conviene hacer la distributiva aquí. ¿Listo? Ahora bien, miren el sentido común que voy a aplicar aquí. Miren el sentido común que voy a aplicar aquí. Sería todo así. Observen lo que tengo. Tengo una fracción. 8 dividido x menos 4 por x. Y eso me está dando como resultado un número negativo. Entonces ahí yo me estoy dando cuenta de que eso, el resultado de esa división entre 8 y 4 y x menos 4 por x es un número negativo, ¿vale? Ahora bien, me doy cuenta adicionalmente que el numerador es positivo, el 8 es un positivo, el 8 es un número positivo, y si el resultado de esa división me está dando un número negativo, con el 8 siendo positivo, eso obliga a que el denominador sea negativo para que más por menos o más dividido entre menos me dé menos. Entonces, eso obliga a que el denominador sea el negativo. ¿Ven? Por eso les digo que uno tiene que saber aplicar hasta sentido común aquí. Entonces, el numerador es positivo, el resultado es negativo, entonces me obliga a que el denominador tiene que ser negativo para que más por menos me dé el menos que me está dando de resultado. Entonces, bueno, esa es la situación. ¿A qué me obliga esto? Esto implica a que x menos 4 por x sea negativo. ¿Ven? Entonces, esa es la cuestión aquí. Uno tiene que utilizar mucho el sentido común en cada pasito. ¿Listo? Ver qué es lo que tiene y qué información puede sacarle a eso. Por eso este tema es difícil, por eso este tema cuesta bastante trabajo entenderlo. Y ahora sí, el por qué no me convenía a mí hacer la ley, la distributividad aquí. Resulta que yo ya tengo que x menos 4 por x es menor que 0. X menos 4 por x es negativo. Esto es como si yo tuviese un número A aquí, una expresión y otra expresión aquí, y que A por B me dé negativo, ¿vale? Que A por B me dé negativo. ¿Qué implica esto? Esto implica poder utilizar la propiedad número 7, exactamente la 7. La 7 me dice que si la multiplicación de dos números me da negativo, entonces es porque ellos, o el primero es positivo y el segundo es negativo, o el primero es negativo y el segundo es el positivo, ¿cierto? Que cuando multiplico dos números y me da negativo, significa que uno de ellos debe ser negativo obligatoriamente. Entonces, de aquí yo qué puedo sacar de información. De aquí yo puedo sacar de información que si tengo estas dos expresiones, x menos 4 por x, que se están multiplicando y el resultado me está dando negativo, pues significa, aquí voy a colocar que A sea positivo y B sea negativo, o bien que A sea negativo y B sea positivo, ¿vale? Significa entonces eso que o x menos 4 es positivo y x es negativo, ¿vale? O bien que x menos 4 es el negativo y x es el positivo. Miren que esa es la información que yo puedo sacar de esa multiplicación de x menos 4 por x sea menor que 0. ¿Por qué no me convenía hacer entonces la ley distributiva? Porque si hubiese hecho la ley distributiva, aquí hubiese obtenido x cuadrado menos 4x menor que 0 y bueno, no podría aplicar la propiedad 7. La propiedad 7, para aplicarla necesito obligatoriamente un producto, necesito que A por B sea negativo, no una resta ni una suma. Entonces,
aquí no hubiese podido aplicar la propiedad 7. Por eso les decía que si puedo aplicar la distributividad en el denominador, se puede, que si es correcto hacerlo, o sea, que si está dentro de las propiedades, sí, está dentro de las propiedades, que si me conviene hacerlo, no, no me conviene hacerlo, porque si lo hago, entonces pierdo el poder utilizar la propiedad número 7, que es la que al final de cuentas me va a ayudar a resolver la inecuación completa. ¿Listo? Entonces, repito, tema difícil porque tiene bastante truquito, porque tiene que uno tener bastante, digamos, experiencia resolviendo ejercicios para poder, de alguna manera, pues, poderlo resolver bien. ¿Listo? Mi profesor de matemáticas siempre decía, la matemática entra por la mano y significa entonces que hay que hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios para uno poderlo resolver correctamente. ¿Listo? Vamos a acabar ahora sí esto. Vamos a acabar ahora sí esto. Entonces, ¿qué significa esto? Para el primer paréntesis, el 4 que está restando lo paso a sumar, entonces me quedaría que x mayor que 4 y x menor que 0. O bien, el 4 que está restando lo paso a sumar, x menor que 4 y x mayor que 0. ¿Listo? Obtengo entonces esa expresión. ¿De acuerdo? Resulta que entonces las soluciones de la inecuación pues tienen que cumplir estas propiedades de acá. Que x sea mayor que 4 y menor que 0 al mismo tiempo, o bien que x sea menor que 0 y menor que 4 y mayor que 0 al mismo tiempo. Resulta que hay una de estas propiedades que no tiene sentido. Hay una de estas que no tiene sentido. ¿Cuál no tiene sentido? ¿Cuál creen ustedes que no tiene sentido? ¿La primera o la segunda? ¿Creen que no tiene sentido esta de acá o esta de acá? Hay una que no tiene sentido. ¿Cuál creen que no tiene sentido? Que x sea mayor que 4 y menor que 0, o bien que x sea menor que 4 y mayor que 0. Díganme, por favor, cuál creen ustedes que no tiene sentido ahí? ¿No? La primera. La primera, exactamente, ¿cierto? La primera, muy bien. Entonces, esta de acá no tiene ningún sentido. Voy a colocarlo hasta en rojo para que se note bien. Esta de acá no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos buscando números x que sean mayores que 4, pero que al mismo tiempo sean negativos. Y eso no existe. No hay ningún número que sea mayor que 4 y que al mismo tiempo sea negativo, ¿cierto? Que sea mayor que 4 y menor que 0. Entonces, la primera no tiene ningún sentido. Mientras que la segunda, pues sí tiene sentido. Sí podemos ubicar números que sean mayores que 0, o sea, positivos, pero que sean menores que 4. Y es que en efecto, visto en forma de intervalo, esto será entonces el intervalo desde 0 hasta 4, ¿vale? Eso será el intervalo desde 0 hasta 4. Son los x que son mayores que 0 y menores que 4. Entonces, bueno, esa es la solución de la inecuación. Esa es básicamente la solución de la inecuación. ¿Cómo solucionamos la inecuación? Bueno, ¿cómo mostramos la solución de la inecuación? Simplemente hacemos reales por aquí, ¿cierto? 0 como punto de referencia, por aquí debe ser 4. Y bueno, la solución de esta inecuación van a ser todos los reales entre 0 y 4, pero abierto, ¿cierto? Entonces, abierto y abierto. Entonces, efectivamente, esa es la solución de la inecuación. De nuevo, la inecuación o las inecuaciones no son fáciles de resolver, no son fáciles de resolver. Y van a tener bastantes trucos que tienen que estudiar, o mejor dicho, que hay que practicar. ¿Listo? Hay que practicar bastante. Por supuesto que aquí en clase vamos a tratar de hacer varios ejemplos. Este solamente ha sido el primero. Seguramente si ahora alcanzamos, hacemos otro ejemplo o miramos las propiedades de valor absoluto para poder después hacer más ejemplos. Pero bueno, el caso es que hay que hacer bastantes ejemplos, hay que trabajar. ¿Listo? ¿Qué fue lo importante aquí o qué es lo que yo quiero que retenga más en este ejemplo? Lo que yo pretendo que retenga más es que cuando tenemos una variable, como en este caso esta, ¿cierto? Una variable que está multiplicando o que está dividiendo,
Entonces, no es tan sencillo pasarlo al otro lado, pues a multiplicar o a dividir. No es tan sencillo. En este caso, la variable estaba dividiendo. No es tan sencillo pasarla al otro lado a multiplicar. Por el hecho de ser variable. Por el hecho de que no conocemos con exactitud qué signo tiene. Y por el hecho de que si no conocemos con exactitud qué signo tiene, pues no sabemos entonces con exactitud cuándo debe o no debe cambiar la desigualdad. ¿Listo? Esa es la cuestión. Por tanto, entonces, tratar de evitar al máximo el tener que pasar variables el otro lado a multiplicar o a dividir. Con la suma y la resta no hay problema. La suma y la resta no hay problema. Pero multiplicación y división, tratar de evitar al máximo que las variables pasen a multiplicar o a dividir. ¿Listo? En algunas ocasiones de pronto pueden encontrar algún caso donde pues sea inevitable y toque hacerlo y bueno, pues si toca hacerlo, tocó hacerlo, pero entonces hay que partir los casos. Uno dice, bueno, si X es mayor que cero, entonces paso a dividir y pasa tal cosa. Si X es menor que cero, entonces paso al otro lado y pasa tal cosa. ¿Vale? Hay que partir los casos. Pero en general, pues tratar de evitar hacer este tipo de pasar a multiplicar o a dividir variables. ¿Listo? Es lo que prefiero que tengan de retentiva en este ejercicio como tal. Bueno, de ahí para adelante, pues ustedes vieron ya el desarrollo, no fue fácil, utilizamos varias de las propiedades, sino casi todas las propiedades. Entonces, pues hay que saberla, ¿listo? Y como ustedes ven, al final de cuentas, la solución de esa inecuación, pues resultó siendo un intervalito, como ya lo habíamos comentado antes. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Aquí le vamos a quitar zoom. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? Miren acá a ver qué hacen acá. Ah, miren que acá pasan a restar también el x más 2. A restar también lo pasan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, no es una pregunta, sino que me había olvidado comentar. Una compañera me pidió que le dijera que ella tenía, pues lleva días con problemas de conexión. Incluso ella no pudo conectarse el día de hoy a las clases, sino que ella está preocupada de la forma en la que puede hacer el quiz. ¿Cómo se llama tu compañera? ¿Cómo se llama? Sofía Pérez. Ok. Sofía Listo. Pérez. Listo. Si hablas con ella, dile lo siguiente. Si hablas con ella, dile lo siguiente. Ahora hacemos un quiz, ¿no? Ahora hacemos un quiz. En una media hora hacemos el quiz. Entonces, si logra tener conexión rápido, mejor dicho, que me escriba por correo apenas tenga conexión. Apenas tenga conexión, que me escriba un email y pues me comente, pues. Y el caso es que si no ha pasado mucho tiempo desde el quiz, entonces yo le diría, bueno, presenta el mismo quiz y listo, no hay problema. Pero si ya ha pasado mucho tiempo, entonces hay que hacer otro quiz, ¿listo? Entonces Okay. le dices que apenas tenga conectividad, apenas pueda, me comente por correo y ahí yo le digo, ¿hace el mismo quiz o bueno, le toca hacer otro? ¿Listo? Ok, profe. Listo, muchachos. Entonces, bueno, Vale. la situación de nuevo, ¿no? Desigualdades son difíciles, pero bueno, ahí poco a poco vamos aprendiendo a sacar estos resultados como el que acabamos de obtener ahorita. ¿Listo? Ahora bien, nosotros habíamos hablado del valor absoluto. De hecho, pues aquí está la definición de valor absoluto. Habíamos dicho incluso que en palabritas, palabras más, palabras menos, el valor absoluto era la distancia, o el valor absoluto de x, pues, era la distancia entre x y el 0, ¿vale? Era una distancia. El valor absoluto era la distancia entre x y 0. Así pues, cuando vimos propiedades de valor absoluto, cuando vimos la definición de valor absoluto, yo les comenté que el valor absoluto pues siempre era positivo, ¿cierto? Valor absoluto. Yo les comenté que el valor absoluto siempre era positivo, pues hablábamos de una distancia y yo incluso les puse el ejemplo. Nosotros decimos de Cali a Palmira hay 30 kilómetros y de Palmira a Cali también hay 30 kilómetros. Uno nunca dice que de Cali a Palmira hay 30 y que de Palmira a Cali hay menos 30, ¿no? Uno siempre da un número positivo, ¿listo? Incluso les dije pues que eso tenía su propia definición matemática que había que tener en cuenta y la copiamos. Y bueno,
para no volverla a escribir, pues la copié ahorita aquí. Esa es la definición matemática del valor absoluto de X. Se define como el mismo X si X es mayor o igual que 0 y menos X si X es negativo. Esa definición de valor absoluto hay que aprendérsela, no solamente para este curso de matemáticas básicas, sino para todos los demás cursos que vengan de aquí en adelante. Se utiliza bastante, créanme que se utiliza bastante, entonces, pues hay que aprendérsela. Es una definición matemática bastante, pues digamos, complicadita de memorizar, pero bueno, hay que aprendérsela, ¿listo? Y bueno, ese día dijimos eso y recuerden además que lo utilizamos fue para las raíces, ¿no? Lo utilizamos fue para las raíces. Recuerden que lo utilizamos fue porque yo les decía que cuando íbamos a, o que si la idea era cancelar un raíz cuadrada con un x al cuadrado, que si queríamos cancelar raíz cuadrada con x al cuadrado, pues que no era correcto ni era posible cancelar el 2 con la raíz y que nos salga simplemente x. Eso no era correcto, eso no estaba bien, sino que lo que pasaba realmente es que al tener raíz cuadrada de x, el resultado de esto era valor absoluto de x. ¿Listo? Y no solamente para la raíz cuadrada, sino para todas las raíces enésimas con n par. Raíz enésima de x a la n era valor absoluto de x con n par, ¿cierto? Esas propiedades las vimos nosotros cuando teníamos, bueno, cuando estábamos viendo la parte de raíces. Incluso les comenté que la raíz enésima de x a la n era x con n impar, es decir, que el caso impar no presentaba ningún inconveniente. Se podía cancelar el x a la n con el n, con la raíz enésima y bueno, ahí está. Simplemente salía la x. Pero cuando la raíz era par, no sale la x, sino que sale el valor absoluto de x. Y para eso lo utilizamos ese día y bueno, sin embargo, pues yo no di más propiedades porque pues estaban al final del capítulo y bueno, además que pues no era el momento de dar todas las propiedades. Ahora sí, vamos a establecer todas las propiedades de valor absoluto. ¿Listo? Vamos a establecer todas estas propiedades. No son muchas tampoco, pero bueno, hay que ir poco a poco entendiéndolas y aprendiéndolas. Entonces vamos a ver qué propiedades tienen este valor absoluto. Propiedades. ¿Listo? La primera propiedad que tiene este valor absoluto, pues es una que ya sabemos. La primera propiedad es que valor absoluto de x siempre es mayor o igual que 0. ¿Listo? Lo que decíamos, valor absoluto de x es una distancia. Y entonces, pues como toda distancia, siempre va a ser positiva o cuando menos va a ser 0. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere esa propiedad. Miren que aquí está la primera propiedad. La segunda propiedad dice, bueno, si el valor absoluto de x da 0, es porque, si solo si, x es igual a 0, ¿vale? La única manera de que un valor absoluto me dé 0 es porque lo que está dentro del valor absoluto es 0. La única manera de que un valor absoluto dé 0 es porque lo que está dentro del valor absoluto me dé 0. ¿Listo? La tercera propiedad, bueno, la tercera propiedad dice, la distancia entre Cali y Palmira es la misma distancia entre Palmira y Cali, ¿vale? El valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x, ¿listo? La distancia de x a 0 es la misma distancia de menos x a 0. Por eso es que el valor absoluto de 5, por ejemplo, es igual al valor absoluto de menos 5. ¿Listo? Entonces la distancia de 5 a 0 es 5, pero la distancia de menos 5 a 0 también es 5. Entonces es esta propiedad de acá. ¿Listo? Una cuarta distancia, de pronto ha sido un poquito más operacional, es con respecto a la multiplicación. Resulta que el valor absoluto, esta es la cuarta, el valor absoluto sí distribuye bien con respecto a la multiplicación. Si nosotros tenemos valor absoluto de x por y, esto va a ser igual a valor absoluto de x por valor absoluto de y. El valor absoluto distribuye muy bien con respecto a la multiplicación y de hecho a la división también. X dividido y en valor absoluto es igual al valor absoluto de x sobre valor absoluto de y. Entonces, valor absoluto de x, el valor absoluto
se comporta bien con respecto a la multiplicación y a la división. Se puede distribuir así y no hay ningún problema, ¿listo? No hay ningún problema. Otra propiedad, incluso por acá, dice, propiedad número 6, cualquier número X o todo número X siempre va a estar entre el valor absoluto de X y el menos valor absoluto de X. Esta es otra propiedad. Todo número X va a ser menor o igual que el valor absoluto de X y va a ser mayor o igual que el menos valor absoluto de X. Esa es otra propiedad que también tenemos ahí. Y una séptima propiedad, sí, una séptima propiedad, de hecho tiene nombre propio, esta séptima propiedad dice así, X más o menos Y va a ser menor o igual que valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Esta propiedad de aquí tiene nombre propio, incluso se llama desigualdad triangular. Y dice básicamente eso. Dice que X más Y en valor absoluto o X menos Y en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. Eso, de hecho, tiene que ver con la distancia más corta entre dos puntos. Como ustedes saben, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta que une los dos puntos. Y eso tiene que ver bastante con esa parte de ahí. Entonces, valor absoluto de X más o menos Y es menor o igual que el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. Esa desigualdad de ahí se llama desigualdad triangular. Aquí está. ¿Listo? Y bueno, esas son propiedades del valor absoluto como tal. Hay dos propiedades más que son más bien de la práctica, es decir, que las vamos a utilizar bastante. Son estas propiedades que están aquí. Observen bien estas propiedades. Vamos a copiarlas y les explico cómo funcionan. Esta propiedad 8 y propiedad 9 que vamos a copiar son propiedades que utilizamos bastante. ¿Listo? Bastante. Entonces dice así. Propiedad número 8. Si valor absoluto de X es menor o igual que A, por ejemplo, si, solo si, nosotros tenemos que X está encerrado entre A y menos A, ¿vale? Esta propiedad número 8, perdón, esta propiedad número 8 nos dice si valor absoluto de X es menor o igual que A, esto significa, pues, o esto se cumple que X es mayor o igual que menos A y X es menor o igual que A. ¿Por qué la utilizamos bastante? ¿Por qué utilizamos bastante esa propiedad 8? Resulta que uno, pues a veces no cae en cuenta bien de esto, pero miren lo que está pasando en esa propiedad 8. Tenemos un valor absoluto de X menor o igual que A, ¿cierto? Esta propiedad número 8 lo que hace es despejarnos X. Miren que aquí, en la primera instancia, no está despejado, pero aquí ya aparece despejado. Ya está X sin valor absoluto. Nos despejó X. Ustedes recuerdan que en las inecuaciones, nosotros siempre buscamos despejar X. Siempre buscamos despejar X. Entonces, bueno, esta propiedad número 8 nos ayuda a despejarla cuando tenemos un valor absoluto. Entonces, eso es lo que ganamos con esta propiedad número 8. Despejar X, ¿listo? Despejar X. Es lo más importante aquí. Despejar X. Pero bien, si nosotros despejamos X, o sea, ganamos despejar X, perdemos algo también, y es que perdemos por el hecho de que aparece una nueva desigualdad aquí. Miren que la original decía X, valor absoluto de X menor o igual que A, pero ahora aparece esta desigualdad que he pintado en azul. Entonces, en el afán de despejar X, pues aplicamos propiedad 8, ganamos el hecho de poder despejar X, pero perdemos algo, ¿cierto? Perdemos algo a cambio y es que nos aparece una desigualdad adicional. Entonces, eso es como la cuestión de esa propiedad. Ganamos algo y a la vez perdemos también algo. ¿Listo? Solamente... Profe, Dime. ¿podría darnos un ejemplo de eso? Ah, claro, ya vamos a dar ejemplos de esto. ¿Listo? Déjame, yo copio la 9 también y ya hacemos algún ejemplito de esta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ganamos aquí. Ganamos el despejar X. Eso, yo creo que ya con que despeje X ya vale la pena, sin importar que perdamos algo al aumentar la desigualdad. De hecho,
Lo que ganamos, pues, gana con creces a lo que perdemos, ¿no? En este caso, el poder despejar X, que es lo que uno siempre busca en las desigualdades, pues bueno, ahí ya es una situación a tener en cuenta. Y la propiedad número 9, para acabar de copiar y hacer ejemplos, la propiedad número 9 es parecida a esta. Si valor absoluto de X es mayor o igual que A, esto se tiene, si solo si van a ocurrir dos cosas. Vamos a copiarlo acá directamente quede, para que quede claro, X mayor o igual que A, o bien X menor o igual que menos A. ¿Listo? Esta propiedad de acá es parecida a la propiedad 8. Entonces, lo mismo, miren. Lo mismo. Teníamos valor absoluto de X mayor o igual que A. ¿Listo? Necesitamos despejar valor absoluto. Necesitamos para resolver alguna inecuación o algo. Bueno, propiedad 9 nos dice, yo puedo puedo despejar la X, ¿cierto? Entonces gano despejando X, pero pierdo otra vez porque me aparece otra desigualdad, ¿vale? Entonces, gano despejar X, pierdo apareciendo otra desigualdad, ¿de acuerdo? De nuevo, gano más, por supuesto, despejando la X, me colabora más despejando la X que habiendo aumentado la otra desigualdad, no pasa nada, ¿listo? Ahora sí vamos a hacer ejemplos, Entonces, por acá, ahora sí ya están todas las propiedades de valor absoluto. Ah, bueno, quiero comentarles adicionalmente que ahora sí ya están todas las propiedades ya están, ¿listo? Las axiomas de cuerpo que teníamos al principio, que eran 13 axiomas de cuerpo, ¿vale? 13 axiomas de cuerpo, sumados con las propiedades que tenemos para el orden, sumados con las propiedades de valor absoluto, son las propiedades de los números reales. Son las armas que ustedes van a tener para poder resolver, para poder aprender matemáticas de aquí en adelante. ¿Listo? Como ustedes ven, pues, no es tan necesario aprendérselas todas al pie de la letra, ¿vale? No es tan necesario que tengan que aprendérselas todas al pie de la letra. De hecho, pues, como ustedes ven, yo a veces también he hecho una leidita acá y voy viendo también para no irme a olvidar. Pero más que aprendérselas al pie de la letra, es saberlas utilizar, ¿listo? Es saberlas utilizar. Entonces, no es tan importante aprendérselas al pie de la letra, pero sí es importante saberlas utilizar correctamente, ¿listo? Cualquier cosa que vaya en contra de las propiedades que hemos visto hasta ahora, pues significa que va a estar erróneo en lo que estamos trabajando, ¿listo? Entonces, esa es la situación. Por supuesto que si se las aprenden, pues genial, perfecto, ¿no? Genial, genial. Si se las aprenden, pues muy bien. Si no se las aprenden, pues hay que saberlas utilizar, ¿listo? Si no se las aprenden o si algunas no se las aprenden, pues hay que saberlas utilizar bien. Entonces, ahora sí, supongamos que nosotros tenemos que resolver alguna inecuación que involucre valor absoluto. No sé, voy a colocar cualquier cosa aquí, no sé si tenga solución, no sé, 4x menos 5 más 2 menor o igual que, no sé, por ejemplo, pongámosle 30, algo así, supongamos, o 35, no sé. Pongamos, pongámosle 30 no sé, cualquier cosa. ¿Listo? No sé si tenga solución. Entonces, supongamos que tenemos que resolver y nos dicen solucione esa inecuación que está ahí y que involucra valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a solucionarla. La idea, como siempre, es despejar X. Entonces, el primero que voy a pasar al otro lado, está sumando, lo voy a pasar a restar, es ese 2 de ahí, ¿cierto? Es el primero que voy a pasar al otro lado. Entonces, me quedaría valor absoluto de 4x menos 5 menor o igual que 31 menos 2. Pasé el 2 a restar. Y eso significa entonces que me quedaría 4x menos 5 en valor absoluto menor o igual que 31 menos 2, 29. ¿Listo? Y aquí ya estoy en términos de utilizar la propiedad número 8. Ya tengo algo como parecido a valor absoluto de x menor o igual que a. Ya tengo algo parecido a esto, ¿cierto? Entonces tengo valor absoluto de 4x menos 5 menor o igual que 29. La propiedad número 8 me dice, si yo tengo valor absoluto de x menor o igual que a, significa que x está encerrado entonces entre a y menos a. ¿Listo? Entonces, por la propiedad 8,
Esto significa que 4, voy a hacerlo en negro incluso. Esto significa por la propiedad 8 que 4x menos 5 está encerrado entonces entre 29 y menos 29. Aquí ya apliqué la propiedad 8. ¿Qué gané? Quité el valor absoluto. Ya, de este paso al siguiente, he logrado quitar el valor absoluto. ¿Qué perdí? Que me apareció una desigualdad nueva a la izquierda. Entonces, bueno, gané algo, perdí algo. Y entonces, pero bueno, gané más de lo que perdí, de hecho, porque puedo seguir despejando X. Ahora, ¿qué tengo que hacer para despejar X? El 5, ¿no? El 5. El 5 que está restando, lo voy a pasar a sumar a ambos lados de las desigualdades. Lo paso a sumar acá y lo paso a sumar acá. Entonces, lo paso a sumar a ambos lados. Entonces, me quedaría algo así. Haciendo esto en negro. Entonces, en negro me quedaría entonces menos 29 más 5 menor o igual que 4x menor o igual que 29 más 5. ¿Listo? Y bueno, ahí ya voy despejando poco a poco. Menos 29 más 5 me da de hecho menos 24, ¿cierto? Menos 24, ¿vale? Menos 24 menor o igual que 4x menor o igual que 29 más 5 da 34. ¿Listo? 34. Y bueno, finalmente, el 4 que está acompañando la X, lo paso al otro lado a dividir. No es una variable, entonces lo puedo pasar a dividir al otro lado. Y también tengan en cuenta de que como 4 es positivo, entonces pasa a dividir sin mayor inconveniente. No hay que cambiar la desigualdad ni nada. Entonces quedaría así, menos 24 sobre 4, menor o igual que X, menor o igual que 34 sobre 4. Y listo. Ahí ya terminé mi desigualdad. Simplemente me queda simplificar. Menos 24 dividido 4, esto me da menos 6, de hecho. Menor o igual que X, menor o igual que 34 sobre 4. Puedo, mitad de 34, 17. Mitad de 4, 2. Esto me da 17 medios. Quiere decir entonces eso que la solución de esta inecuación son todos los reales X, son todos los reales X, listo. Son todos los X, son todos los reales que están entre menos 6 y 17 medios, ¿vale? Esa es la solución de la inecuación. Todos los reales que están entre menos 6 y 17 medios. En forma de intervalo será entonces así, cerrado en menos 6 hasta 17 medios. Esa será la solución de esta inecuación. Todos los reales entre menos 6 y 17 medios. Si yo hago el gráfico, entonces sería algo así, ¿no? Aquí está la recta real, como siempre. La recta real. Por acá está 0, como siempre. 0, punto de referencia. Por aquí está 17 medios, ¿vale? Por aquí está menos 6. Y bueno, la solución de esta inecuación, entonces, serán todos los reales entre menos 6 y 17 medios, que va a ser este intervalito que estoy graficando aquí. Y es cerrado, ¿no? Entonces, cerrado aquí y cerrado acá. Y listo. Esa sería la solución de esa inecuación. De nuevo, miren que la propiedad 8, en este caso, la propiedad 8 fue muy importante. ¿Listo? En el afán de despejar X, pues bueno, me tuve que valer de esa propiedad 8 para poder quitar ese valor absoluto y poder seguir despejando X. Si no, no hubiese podido. No hubiese podido. No hay manera de poder despejar X a partir de todavía tenerlo en valor absoluto. Entonces hay que buscar la manera de quitar ese X del valor absoluto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, tratemos de hacer uno también rapidito, utilizando la propiedad 9 y vamos para quiz. ¿Listo? Entonces tratemos de hacer uno ubicando la propiedad 9. Entonces, ejemplo, vamos a hacer uno sencillo.
Por ejemplo, bueno, no sé si tendrá solución. Por ejemplo, voy a colocar algo así. No sé ni siquiera si tendrá solución, pero bueno. Por ejemplo, menos 3x más 5, valor absoluto, mayor o igual que 6, por ejemplo. Digo, no sé si tendrá solución, pero pues ahí está, ¿vale? Incluso, denme un segundito, le colocamos un numerito aquí para que haya que hacer alguna operación antes de empezar. Por ejemplo, más 3 mayor o igual que 11, por ejemplo, algo así. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a resolver esa inecuación de ahí. Ya sabemos la idea es despejar X y bueno, en camino a eso vamos. El 3 entonces que está sumando, 3 que está sumando lo pasamos a restar. Es quedaría menos 3x más 5 en valor absoluto mayor o igual que 11 menos 3, ¿cierto? O lo que es lo mismo, valor absoluto de 3x más 5 mayor o igual que 8. ¿Listo? Y aquí ya estamos en orden de aplicar la propiedad número 9. Miren que ya estamos en este sentido, valor absoluto de x mayor o igual que a. Entonces ya estamos en este sentido. Voy a correrlo por acá para que me quede espacio. Menos 3x más 5 mayor o igual que 8. Esto significa, por la propiedad número 9, que tenemos que x es mayor o igual que a o que x es menor o igual que menos a. Entonces significa que menos 3x más 5 es mayor o igual que, aquí es un 8, ¿no? Un 8. Significa que menos 3x más 5 es mayor o igual que 8, o bien que, aquí copiémosla directamente, es menos 3x menos 5, ¿cierto? Aquí. Listo. Exactamente. Entonces significa que menos 3x más 5 es mayor o igual que 8 o que menos 3x más 5 es menor o igual que menos 8. Esa es la propiedad número 9. Repito, miren que yo no me la sé, me toca estar viendo, listo, no hay ningún problema. La cuestión es que si uno no se las sabe, pues tiene que aplicarlas bien cuando las sepa, listo, o cuando lo vaya a utilizar, tiene que aplicarla bien. Entonces, esa es la clave. De hecho, no solamente en esta materia de matemáticas, sino en todas las materias de matemáticas. La clave no está en saberse absolutamente todas las propiedades, sino que la clave está en que cuando se va a aplicar una, aplicarla correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí está. Esa es la propiedad número 9. Entonces, ahora tengo que resolver estas dos desigualdades de acá. Vamos a resolverlas entonces. Voy a hacerlo en color rojo. Voy a resolverla, ¿listo? Y miren muy bien que esta propiedad 9 tiene una disyunción aquí. ¿Listo? Una disyunción. Si ustedes recuerdan, y si no recuerdan, pues van a ver el capítulo de conjuntos. La disyunción en conjuntos está muy relacionada con la unión, ¿vale? En conjuntos, la disyunción está relacionada con la unión de conjuntos y la conjunción está relacionada con la intersección. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno va a resolver desigualdades. Entonces, vamos a resolver esto. El 5 está sumando, lo paso a restar, entonces me quedaría menos 3x mayor o igual que 8 menos 5, ¿vale? O bien, lo mismo acá, menos 3x menor o igual que menos 8 menos 5. Pase el 5 a restar a ambos lados. ¿Qué obtuve? Menos 3x mayor o igual que 8 menos 5 da 3. O bien, menos 13x menor o igual que menos 5 menos 8 menos 5 da menos 13. ¿Listo? Ahora, el menos 3 voy a pasarlo a dividir al otro lado. Menos 3 paso a dividir, entonces me queda 3 sobre menos 3. O bien, x menos 13 sobre menos 3. ¿Listo? Y observen que aunque no lo mencioné, va a llover duro otra vez. Aunque no lo mencioné, al pasar el menos 3 a dividir, como es un número negativo, la desigualdad cambió. Miren, la desigualdad cambió en las dos partes, porque pasé a dividir un número negativo. No lo mencioné, lo hice rapidito, pero hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Al final de cuentas, ¿qué me queda? X menor o igual que menos 1, ¿cierto? 3 sobre menos 3 da menos 1. Listo, 3 sobre menos 3 da menos 1.
O bien, menos 13 sobre menos 3 da positivo, ¿no? Menos y menos da más. X debe ser mayor o igual que 13 tercios. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que bueno, en la primera parte nos dio que los X deben ser menores o iguales que menos 1. En forma de intervalo será desde menos infinito hasta 1. Y en la otra parte nos dio que X debe ser mayor o igual que 13 tercios, que en forma de intervalo será desde 13 tercios hasta más infinito. Y como les decía al principio, aquí tenemos una disyunción. Y la disyunción es la unión. En conjunto, la disyunción se refiere a la unión. Entonces, la solución de esta inecuación sería el intervalo de menos infinito hasta 1, hasta menos 1, perdón, hasta menos 1, unido con el intervalo desde 13 tercios hasta más infinito. Mejor dicho, lo voy a graficar, ¿listo? Lo voy a graficar aquí. La recta real de siempre. Por aquí va a estar 0 de siempre. Por aquí va a estar menos 1 de siempre. Y por aquí va a estar 13 tercios, que es como 3 y algo. ¿Listo? Entonces, ahí está. Y bueno, el primer intervalo lo voy a hacer en azul. El primer intervalo es desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, el primer intervalo es este. Desde menos infinito hasta menos 1, cerrado. Entonces, cerrado aquí. El segundo intervalo es desde 13 tercios hasta más infinito. Entonces, desde 13 tercios. Desde 13 tercios hasta más infinito, ¿cierto? Entonces, desde 13 tercios hacia adelante. Cerrado. Y bueno, la unión de esos intervalos es pues unirlos todos, juntarlos. Entonces, simplemente lo que ustedes ven en este momento, en este gráfico de azul, todos los números que están viendo en la zona azul son la solución de la inecuación, porque estamos uniendo las dos zonas azules. Entonces, pues simplemente sería toda esa zona azul que vemos ahí. ¿Listo? Esa sería la solución de esa inecuación. Repito, resolver inecuaciones, como ustedes ven, no es fácil, no es fácil. Hay que hacer bastantes ejemplos. Vamos a tratar de hacer todos los ejemplos que más podamos, pero pues también hay que poner mucho de parte de ustedes. Hay que estudiar bastante, hay que hacer bastantes ejemplos de esto, hay que hacer bastantes ejercicios de esto para poder solucionarlo. ¿Listo? De hecho, en el Classroom están los talleres de UNAL Palmira, UNAL Bogotá. Ahí hay ejercicios también los que quieran. Y bueno, en los libros también oficiales, que son el de la Univalle y el de Allendorfer, también hay ejercicios los que quieran. Entonces, hay que practicar. ¿Listo? Y recordar siempre, en la disyunción de la lógica en conjunto está relacionada con la unión, en la conjunción de la lógica en conjunto está relacionada con la intersección. Mejor dicho, la O está relacionada con la unión y la I está relacionada con la intersección. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda adicional aquí? ¿Alguna última pregunta para irnos a quiz? ¿No? ¿Puede mostrar el ejercicio completo para tomarle un pantallazo a su profe? Bueno, pero se sale de la pantalla y seguramente ya no se va a ver nada, ¿no? Aquí, como ahí, tal vez se ve algo. Entonces, muchachos. Sí, un momento, por favor. Listo. Entonces, bueno, lo de hace 8 días, terminamos aquí, cerramos aquí, entran a su correo institucional, 2 minutos más o menos, 3 minutos, les envío entonces el link del quiz y les digo hasta qué horas tienen plazo para responderlo. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la situación. Vamos a cerrar aquí entonces y ya les envío. Vayan entrando a su correo institucional y ahí les envío entonces la información. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Entonces voy a terminar pantalla. Ya dejaron de copiar, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces voy a terminar aquí y simplemente entren a su correo y ya les envío el link. ¿Listo? Voy a terminar pantalla, voy a terminar grabación y ya nos vemos entonces nosotros el próximo... Ah, no, la otra semana es Semana Santa, ¿no? Entonces de este martes en 8. De este martes en 8. ¿Listo? Ya el próximo martes no hay clase y entramos entonces después de Semana Santa. Bueno, muchachos, hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos, chao.